God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh Christ, surround me. Oh Christ, surround me. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es palabra del Señor. Te damos. Damos gracias al Señor por esta breve lectura, y antes de pasar con la pregunta del catecismo, solamente quería hacer un breve comentario de estas lecturas, de esta oración vespertina, de estas vísperas, de este domingo, Día del Señor. Esa lectura de Proverbios 8 nos lleva siempre a reflexionar en la sabiduría divina, y la sabiduría divina que, como vemos en todo ese capítulo, habla en primera persona, porque esa sabiduría divina no es otra sino que la persona de Cristo, el Hijo eterno de Dios, que es su Verbo eterno,
su sabiduría eterna, su logos. Y él está mostrando allí la necesidad que tenemos nosotros de que esa sabiduría esté en nuestra vida, de que nosotros recibamos la enseñanza de esa sabiduría divina. En otras palabras, es oír y seguir a Cristo. Ese es el corazón de ser sabios, una vida temerosa de Dios, que no es otra que estar unidos a Cristo, siguiéndole a Jesús como el Señor. Solo en Él podemos ser sabios, verdaderamente. En Filipenses, San Pablo, en este capítulo 3, dice cosas muy interesantes. Solo quiero resaltar algunas. Es denso siempre San Pablo en todo lo que escribe, muy profundo. Y él les anima, como en toda esta epístola a los filipenses, a gozarse, a vivir en el gozo del Señor a pesar de la prueba, ¿no? A vivir en gozo. Les dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y este es un principio de la enseñanza cristiana, un principio que siempre ha existido y siempre se debe mantener. La doctrina apostólica y la enseñanza cristiana, el mensaje, el corazón del Evangelio y de la palabra de Dios, es un mensaje recibido y que se debe transmitir. Y ese mensaje se debe guardar y seguir transmitiendo con fidelidad. No se debe innovar, no se deben traer cosas nuevas, novedades a lo que es el mensaje y el corazón del Evangelio. San Pablo mismo nos advierte en otras epístolas que en los últimos tiempos habrán también hombres amadores de sí mismos, habrán aquellos que tienen comezón de oír, y ese es un gran peligro. Cuando existe comezón de oír, es decir, queremos oír cosas nuevas, queremos oír doctrinas nuevas, queremos oír cosas diferentes, ¿no? El Evangelio es el mismo, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, la vida cristiana, lo que Cristo pide de nosotros, cómo así es que Cristo en su muerte y su resurrección nos ha salvado, cómo es que Él nos llama a vivir una vida de fidelidad a Él siguiéndole. El mensaje es el mismo y no tenemos que innovarlo. Y por eso San Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. A San Pablo no le molesta escribir y decir, enseñar lo mismo. A mí tampoco. Por eso es que en ese caso, yo cada vez que doy un sermón y predico, vemos diferentes pasajes. Evidentemente cada pasaje, cada parte de la Escritura nos habla desde un momento, un hecho concreto, pero siempre la palabra de Dios nos va a llevar al corazón del Evangelio, nos va a llevar a Cristo y a la obediencia a Cristo. Y eso tiene que ser el centro realmente del mensaje que transmitimos. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre el mismo llamado? Porque lo necesitamos. Porque nuestra carne es débil y nosotros necesitamos ser constantemente exhortados a centrarnos en el Evangelio, a centrarnos en Cristo y a vivir una vida de obediencia a Cristo, en santidad, en amor, en caridad, una vida de verdad comprometida con Cristo. Y nosotros, nuestra carne necesita que se nos diga lo mismo siempre. Esa es nuestra necesidad. Y por eso que San Pablo dice, a mí no me molesta y para vosotros es seguro. Entonces, para los que oyen el Evangelio, para los que oímos el mensaje apostólico y la predicación de la palabra de Dios, es seguro que se nos predique siempre lo mismo y no estemos buscando esas novedades. San Pablo aquí luego les dice a ellos, nosotros, les dice, somos la circuncisión, ¿no? Guardaos de los perros, los mutiladores. Se está refiriendo a los judaizantes, ¿no? Aquellos que están predicando que tienen que volverse todavía judíos para ser cristianos, ¿no? Los que están mutilando con la circuncisión, ¿verdad? Y él dice, no, nosotros los cristianos, dice, somos la verdadera circuncisión. Esa circuncisión que se da en el Espíritu, en la fe, en el bautismo, esa circuncisión de Cristo. Y él dice, si alguien tiene que confiar en la carne, y está diciendo pues la carne refiriéndose a estos judíos o judaizantes que confiaban en todo su aspecto ritual y ceremonial de la ley, en la circuncisión especialmente. Y él dice, pues yo tendría de qué confiarme más que ninguno, porque yo soy un judío de pura cepa, es lo que está diciendo, ¿no? Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, como en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en la justicia que es por la ley irreprensible. Esto pues muestra que esa justicia de la ley para los judíos estaba centrada en que, por supuesto,
ellos vivían sobre todo en esa obediencia externa al ritual, a la ceremonia, a la circuncisión, y eso era para ellos estar justos. Pero Cristo nos mostró que solo en su sacrificio nosotros podemos ser justificados, podemos ser verdaderamente aceptos, recibidos y unidos, reconciliados con el Señor. Entonces Pablo, ¿no?, dice, todo esto lo he estimado como pérdida, ¿no? Todo esto era ganancia para mí, pero ahora es pérdida por amor de Cristo, ¿no? Y estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ya Él es su Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es importante esto, le dice, y para ser hallado en Él, es decir, para que en el día del juicio Él sea hallado en Cristo, no en sí mismo. Dice, no, hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es decir, los judíos, cuando estaban encerrados en toda la práctica de su legalismo judío y de sus rituales, ellos creían que estaban ya en paz con Dios por practicar todas esas cosas, aunque su vida sea lejos del amor y la misericordia de Dios. Ellos creían que con todos los sacrificios y con la circuncisión, con todo eso, ya estaban en paz con Dios. Y San Pablo está diciendo no, porque esa era una justicia propia, ¿no?, en la actitud en la que estaban ellos. Pero él quiere ser hallado en Cristo, por la fe en Cristo, con la justicia que es de Dios por la fe, es decir, reconciliado él con Dios verdaderamente por el sacrificio de Cristo y con la justicia de Cristo en él. O sea, hallado en Cristo con la justicia de Dios en él es una vida realmente transformada por la justicia de Cristo en él. Cuando hemos sido reconciliados, pero también transformados, porque ahora la justicia que brota de un corazón transformado ya no es justicia propia, es lo que está diciendo Pablo, sino que ser hallado en él, con la justicia de Cristo en él, la justicia de Dios que es por la fe, es la justicia de Cristo mismo, la fidelidad y la obediencia de Cristo mismo, que viene por el Espíritu Santo a nuestra vida y nos mueve a vivir una vida llenos de amor, de obediencia, de fidelidad al Señor. Y eso ya no es justicia propia. Por eso es que el cristiano movido por el Espíritu Santo, cuando obedece a Dios y cuando hace el bien, no es su justicia propia. Es la justicia de Dios en mí. Es Cristo en nosotros el que mueve nuestro hacer. Obviamente nosotros cooperamos con esa gracia de Dios para vivir así, pero esa es la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es decir, San Pablo dice, a fin de que esto me lleve hasta la conclusión de la salvación en el día de la resurrección. Y San Pablo con humildad lo dice, no que ya lo haya alcanzado. O sea, fijaos, San Pablo mismo se pone en la situación de decir, estoy en el camino todavía a aquel glorioso día. Así que, por lo tanto, San Pablo con sabiduría no es temerario, ¿no?, de decir, ya está todo. No, él dice, no que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo, ¿no? Prosigo, para ver si logro asir, es decir, agarrarme fuertemente, significa esa palabra, en griego es katalambano, es una palabra de sujetarse con fuerza, a ver si logro asir aquello, o alcanzar completamente, significa también esa palabra, alcanzar totalmente algo, a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús nos alcanzó para que nosotros alcancemos el final de su llamamiento, de ese camino. Qué bonito. Y así Pablo va terminando y dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Si San Pablo está diciendo, dejo de mirar hacia atrás, todo lo que ha sido mi vida vieja hacia atrás y mis errores, mis fallos, mis pecados, y me levanto más bien, miro a Cristo, me extiendo hacia lo que está adelante, hacia la gloria venidera, y prosigo caminando a la meta, al premio del supremo mandamiento de Dios. Es decir, sigo caminando el camino de la fe para llegar al premio del supremo mandamiento, es decir, a la herencia venidera. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano no puede vivir aquí como que ya
está todo ya terminado, no. Tenemos que caminar hacia el premio, caminar en fidelidad al Señor, movidos por la gracia de Dios, pero mirando hacia adelante, prosiguiendo a la meta. Así que todo lo que somos perfectos, es decir, los que estamos en Cristo, a eso se refiere, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios. Es decir, espero que todos sintamos igual que Pablo, ¿no? Nuestra responsabilidad de caminar en esa misma dirección. Así que sed imitadores de mí, sed imitadores, seamos imitadores de San Pablo en este sentido, seamos imitadores, porque hay muchos, efectivamente, como él dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y lamentablemente muchos también incluso que pueden estar hasta predicando la palabra de Dios, pero que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, es decir, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado, ¿no? Cuidado con aquellos que pueden estar hablando de Cristo incluso, pero todo lo que sale es para llevarnos a vivir una vida acomodándonos a lo terrenal y a lo del vientre, ¿no? El vientre es todo lo que significa los placeres y todo lo que significa lo propio, ¿no? De uno mismo, la sensualidad, el satisfacer nuestros placeres. Pero no, dice San Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, no es la terrenal. Nosotros no tenemos que estar en las cosas de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo. No estamos esperando cuando venga Jesús y nosotros seamos glorificados juntamente con Él en la resurrección. Así que, hermanos, espero que tengamos este mismo sentir de San Pablo y caminemos con esa misma determinación para asir, para lo cual también fuimos asidos por Cristo Jesús, y lleguemos a esa meta del premio supremo. Mantengámonos unidos en fidelidad a Cristo, en oración, porque es indispensable que la Iglesia camine unida en la palabra, en los sacramentos, en la oración, en la misericordia, en la caridad, para alcanzar esa meta. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me.